ambiente laboral es que no tenemos una seguridad. Tenemos que tomar en cuenta que lo que antiguamente se hablaba de ergonomía, antiguamente se hablaba de gestión del ambiente laboral, hoy se habla mucho de lo que viene a ser todo lo que es la gestión del talento humano, pero sobre todo de factores humanos, ¿no? Es decir, cómo nosotros tenemos que evaluar a la persona en todo su entorno, tanto el entorno interno laboral como el entorno externo, y a los riesgos a los que está expuesto. Por eso tan importante estas charlas que las dan estos webinares para consolidar lo que es la gestión de talento humano, la gestión de factores humanos y sobre todo dar la mejor opción laboral o el mejor ambiente laboral al personal de salud como cliente interno y no solo al personal de salud, sino a los asegurados que trabajan en los diferentes entes, ya sea en BOL, ya sea caminos. Entonces, porque la razón de la seguridad social es el trabajador. Les felicito a todos los profesionales que están hoy día en este webinar y siempre vamos a estar atentos a todas sus solicitudes. Y una vez más, doctor Fernando, es un orgullo y es un honor tenerlo dentro del plantel de Lazos y que pueda encaminar el empoderamiento de lo que es la medicina laboral en toda la seguridad social. Que tenga muy buenas noches y mucho éxito en el desarrollo de este webinar. Muchas gracias, estimado doctor Flores. Le agradecemos por las palabras alusivas al respecto del webinar que se va a llevar a cabo. Y sin mayor preámbulo, quiero dar la bienvenida y la presentación a la doctora Susan Aparicio, quien es médico del trabajo, jefe de la Unidad Técnica de Medicina del Trabajo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, quien nos va a dar la temática sobre la declaración de invalidez, el trámite de invalidez del trabajador, cómo procede y todas estas dudas que podamos tener como una primera charla. Doctora Susan, tiene todas las funciones habilitadas. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor. Es un gusto volver a compartir con ustedes esta temática tan importante. Agradecer también a, bueno, a los organizadores, quienes me permiten compartir con ustedes esta noche un poco de los conocimientos que tengo, ¿no? Agradecer también a las autoridades de la ASUS, quienes siempre están a la vanguardia para la organización de este tipo de eventos. Y bueno, siempre con la predisposición para poder colaborar en cualquier otra actividad que realicemos con la ASUS, ¿no? Tenemos varios proyectos con la ASUS y también con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y, bueno, varias tareas pendientes que seguramente vamos a estar viendo en bien de los trabajadores, doctor. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí, doctora, se puede ver la pantalla, se lo escucha bien. No sé si Perfecto, podría ponerle modo presentación para obtener una mejor visualización, pero claro adelante. que sí. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Esta noche es un placer con ustedes compartir este tema que es muy interesante y bueno, espero que todos puedan participar. Si en algún momento tienen alguna pregunta, seguramente van a habilitar el sector para poder realizar las consultas pertinentes. Esta noche voy a hablarles de lo que es el trámite de invalidez. Bueno, mi especialidad, como ya dijo el doctor, es la medicina del trabajo y bueno, recordando lo que es esta especialidad, es una especialidad médica que va a estudiar los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, ¿no? Entonces, nuestra especialidad de medicina del trabajo es más de tipo preventivo. También promueve los medios para el diagnóstico, el tratamiento, la adaptación, rehabilitación y en el caso que se requiera la calificación de la patología producida o condicionada tanto por el trabajo, también la de origen común. Nosotros, bueno, hablamos de varios programas, bueno, los denominamos programas en medicina del trabajo, pero son evaluaciones que nos permiten a nosotros tener un conocimiento de lo que es la salud del trabajador, dentro de los cuales vamos a tener a los exámenes preocupacionales, los exámenes preempleo, los controles periódicos de salud, exámenes intraocupacionales, eh, el cual, ¿no?, nos va a dar igual un pantallazo de lo que es cómo se está adaptando el trabajador a su trabajo. Las evaluaciones de puesto de trabajo, cuando ya el trabajador tiene alguna afección o alguna enfermedad que pueda estar afectando a su trabajo, a su desempeño como tal.
los exámenes postocupacionales, que son los exámenes de retiro, y de lo que vamos a llevar, bueno, lo que vamos a hablar en esta ocasión, que son las evaluaciones para la invalidez y el trámite de invalidez, ¿no? Estas evaluaciones para realizar el trámite de invalidez se van a realizar en la gestora pública, pero en los entes gestores de salud se va a realizar lo que va a ser el resumen clínico ocupacional o también denominada evaluación clínica ocupacional, ¿no? Este documento, como ustedes pueden ver, es una entrevista con el trabajador en la cual se van a recabar diferentes datos, tanto los datos personales, los antecedentes personales patológicos, no patológicos, los antecedentes ocupacionales, la historia de la enfermedad actual, el examen físico como tal del trabajador, las interconsultas que se han realizado y finalmente el diagnóstico del médico especialista en medicina del trabajo. Este diagnóstico está enfocado específicamente en lo que van a ser las secuelas que van a ser calificadas en el largo plazo. Entonces vamos a pasar a lo que es un pantallazo más de lo que es la seguridad social, ¿no? Es importante conocer cómo ha surgido la seguridad social en Bolivia. Nuestra seguridad social ha empezado con el Código de Seguridad Social que se ha promulgado el 14 de diciembre de 1956. La seguridad social en nuestro país va a surgir con todos los seguros, ¿no? Con el seguro de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. Pero a partir de 1997, la seguridad social en Bolivia se va a dividir en dos, en seguridad social de corto y la seguridad social de largo plazo. Ahí vamos a tener que el corto plazo va a estar regido por los entes gestores de salud o las cajas, ¿no? Tanto la Caja Nacional, Petrolera, Caminos, todas las cajas que conocemos. Y estas se van a hacer cargo de la seguridad social de corto plazo con sus tres seguros, enfermedad, maternidad y riesgos profesionales de corto plazo. Y tenemos el largo plazo, que vamos a tener los seguros de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales de largo plazo. Entonces, a partir de que se ha dividido la seguridad social en 1997, tenemos la creación de las AFPs. Y estas AFPs, bueno, y las aseguradoras como tal, tenían una entidad calificadora que se denominaba la entidad encargada de calificar, la cual realizaba los trámites de invalidez para las AFPs, ¿no? Y bueno, se otorgaba mediante estas AFPs las rentas de invalidez. Todo esto ha sido reemplazado actualmente a partir del 2023, mayo del 23, que se cierra la entidad encargada de calificar por la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Bueno, quiero hacer ciertas consideraciones y tal vez aclaraciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el trámite de invalidez es completamente diferente de lo que es el trámite de discapacidad. Muchas veces viene un trabajador buscando, bueno, realizar, dice, un trámite de discapacidad, pero solamente para poder diferenciar estos dos términos, tenemos que decir que el trámite de invalidez es un trámite que se va a iniciar en la gestora pública, ¿no? ¿Qué vamos a obtener de este trámite de invalidez? Tenemos una renta de invalidez, ya sea por una enfermedad o un accidente, ya sea de origen común o profesional o laboral. Mientras que en el trámite de discapacidad, este trámite lo vamos a iniciar en el CONALPEDIS. ¿Qué es el CONALPEDIS? El Comité Nacional de Personas con Discapacidad, que actualmente depende del Ministerio de Salud. ¿Qué vamos a tener de este trámite? Vamos a tener el carnet de discapacidad con cobertura por la ley 223. Entonces, para no confundir, podemos decir, estas dos, tenemos que hacer esta diferenciación de lo que es el trámite de invalidez y el de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargan los entes gestores de salud? Es de llevar a cabo o de que se pueda llevar a cabo este trámite de invalidez en la gestora. Entonces, como dice también en las definiciones, del trámite de invalidez dice, la pensión de invalidez es una prestación que otorga el sistema integral de pensiones a favor del asegurado que tiene una incapacidad parcial o total o definitiva a causa de un accidente o una enfermedad proveniente de origen común, profesional o laboral y que se paga hasta que cumpla los 65 años de edad o el fallecimiento si esto ocurriera antes, ¿no? Entonces ahí está bien definido lo que es un trámite de invalidez. Todo esto está, como ustedes se pueden imaginar, normado por la Ley de Pensiones, la 065 del 2010.
donde nos describe que tenemos en el sistema integral de pensiones tres tipos de regímenes: el régimen contributivo, el semicontributivo y el no contributivo. En el no contributivo está el Fondo de la Renta Universal de Vejez. En el semicontributivo tenemos el Fondo Solidario, que financia las pensiones solidarias. Y en el régimen contributivo vamos a tener el Fondo de Ahorro Previsional, el Fondo de Vejez y el Fondo Colectivo de Riesgos, de donde se financian o donde se sacan todas las rentas que son para invalidez. ¿Cuáles son los requisitos de cobertura? Los vamos a dividir en riesgo común y riesgo profesional. Para el riesgo común, ser menor de 65 años de edad, tener 60 cotizaciones pagadas. La invalidez debe producirse mientras las primas son pagadas o 12 meses posteriores. Eso quiere decir un año posterior a que podemos terminar la relación laboral. Si es que no se han pagado las primas después de este año, probablemente no tenga cobertura y el trabajador no pueda acceder a una pensión por invalidez por no tener cobertura. Que la invalidez sea calificada a partir del 50%, es decir, que en el Tribunal Médico Calificador de la gestora pueda alcanzar esta calificación del 50% para que pueda tener una renta por invalidez. Para la enfermedad necesitamos que tenga 18 meses pagados en los últimos 36 meses. Mientras que para el riesgo profesional, uno de los requisitos también es ser menor de 65 años de edad, que la invalidez sea calificada con un porcentaje mayor al 10%. Cuando se hace una calificación para invalidez por accidente de trabajo, debe estar en relación de dependencia laboral. Y si es por la calificación por una enfermedad profesional, para que tenga cobertura debe estar en relación de dependencia o en los 12 meses posteriores, ¿no? Entonces, por eso son a veces algunos casos que sí califican con un porcentaje, por decirles, mayor al 10% para riesgo profesional o mayor al 50% para riesgo común, pero les dicen que no tienen cobertura porque han hecho su trámite posterior a los 36 meses o 12 meses posteriores en riesgo profesional, ¿no? También tenemos lo que se conoce como invalidez por riesgo laboral, ¿no? También acá hacemos una diferencia entre lo que es el riesgo profesional y el riesgo laboral. El riesgo laboral va a corresponder a aquellos asegurados independientes. ¿Cuáles son los asegurados independientes? Los consultores de línea y los aportantes voluntarios, que si bien no tienen una relación laboral directa con el empleador, pero sí realizan sus aportes a la gestora, ¿no? Los consultores de línea siempre hacen sus aportes y este es un requisito para que puedan pagarles su empleador su salario mensual. Entonces, esta invalidez por riesgo laboral va a comprender el pago de la pensión de invalidez o indemnización por riesgo laboral y corresponde al 10% mensual del monto actualizado de la pensión por invalidez total o parcial, según corresponda, con destino a su cuenta personal previsional, ¿no? También van a tener acceso a lo que son las pensiones por muerte y a los gastos funerarios, pero esto por riesgo laboral. ¿Cuáles son los requisitos que se debe presentar en la gestora para iniciar este trámite de invalidez? Como ustedes pueden ver, son la fotocopia legible del documento legal vigente, también deben tener el original, certificados de nacimiento, original o fotocopias, la fotocopia legible de su ABC, parte de ingreso, carnet de afiliación a su último antegestor de salud o al antegestor que aportó en su vida laboral activa con dependencia laboral, la información médica que avale el estado de salud del asegurado. Pueden adjuntar certificados médicos, informes médicos, resumen de la historia clínica, radiografías, análisis, algún otro documento con el que refleje el diagnóstico y las secuelas por las cuales está haciendo su trámite de invalidez. Si se trata de un accidente, debe adjuntar documentación que certifique las circunstancias en que ocurrió el accidente, la denuncia de accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no? U otro documento que avale este accidente. Y actualmente, bueno, sí va ya inmerso en lo que era la ley de pensiones y también sus derivados, el formulario de derivación, ¿no? A la seguridad social de largo plazo. Que, bueno, actualizarles ahora que sí, este documento va a ser solicitado por la gestora de forma regular, podemos decir, para iniciar los trámites de invalidez
en la gestora. Entonces, este formulario de derivación es el que les voy a hablar a continuación. Nuestro formulario de derivación ha sido aprobado con la participación de los entes gestores de salud y también con la participación de la ASUS. Contiene la información del trabajador, ¿no? Como pueden ver, el ente gestor, la departamental regional, la fecha de llenado, los datos generales del asegurado, sus nombres, la fecha de nacimiento, cédula de entidad, matrícula. Y acá empiezan, ¿no? Con los diagnósticos definitivos. Deben indicar los diagnósticos por los cuales se le está derivando la seguridad social de largo plazo, el tiempo de evolución de estas enfermedades, cuánto tiempo está enfermo, por ejemplo, de una diabetes, no sé, tiene 10 años de evolución, 5 años de evolución, los diagnósticos definitivos, ¿no? Por ejemplo, una secuela de un accidente vascular cerebral, una enfermedad renal crónica, etcétera. Estos deben estar consignados en este acápite que son los diagnósticos. Como les decía, también el tiempo de evolución. Tenemos la respuesta al tratamiento, si es que esta respuesta al tratamiento es buena, solamente está siguiendo un tratamiento paliativo, tal vez en los casos de cáncer, por ejemplo. Tenemos este acápite para la descripción de las secuelas que son irreversibles o permanentes. Y el pronóstico, que se debe describir de forma clara y detallada, ¿no? Si es un pronóstico bueno funcionalmente, algunos, especialmente en la parte traumatológica, ponen, ¿no? Pronóstico funcional bueno o pronóstico funcional malo. Entonces, todos esos detalles van a ayudar al Tribunal Médico Calificador a poder realizar una buena calificación, ¿no? Y a otorgar el porcentaje que realmente refleje la patología del trabajador. La afección o desorden del asegurado, dice, es irreversible o permanente, se debe marcar sí, no porque obviamente si no lo es, no debería estar presentando este trámite de invalidez. Las observaciones y o comentarios donde puede hacer alguna aclaración el médico que está emitiendo este formulario de derivación, ¿no? Y acá se debe identificar el nombre del médico tratante, ¿no? No es el médico del trabajo el que llena el formulario, es el médico tratante. Su matrícula profesional, el carnet, firma y sello, y bueno, el visto bueno de la gestora. Entonces, este documento, como les decía, próximamente se va a pedir de forma indefectible a los trabajadores para que puedan iniciar su trámite de invalidez. Y este documento debe ser llenado específicamente por los entes gestores de salud. En caso de que el trabajador no cuente con ente gestor de salud y tenga que realizar la compra de servicios, en ese caso sí se le va a aceptar un documento que avale su estado de salud, ¿no? Es decir, un informe médico, un certificado médico que nos pueda decir por qué está iniciando este trámite. Para hacer un recuerdo de cómo es el trámite de invalidez, tenemos un trabajador que sufre un accidente o padece una enfermedad que ya va a tener secuelas, va a acudir a su ente gestor de salud, donde su médico tratante va a realizar el tratamiento, el diagnóstico, y cuando determina que esta afección es permanente e irreversible, va a recomendar el inicio del trámite de invalidez, ¿no? Entonces, el ente gestor, a través de este médico, va a emitir el diagnóstico definitivo a través del formulario de derivación. Con este formulario de derivación, el trabajador recién va a acudir a la gestora para poder iniciar su trámite, juntamente obviamente con todos los otros requisitos que son, bueno, documentos personales que habíamos dicho, ¿no? Carnet de identidad, certificado de nacimiento, etc. Entonces va a acudir a la gestora para iniciar el trámite. Y la gestora va a realizar probablemente un requerimiento y va a recomendar acudir a su ente gestor de salud, específicamente a medicina del trabajo, para que pueda realizar el resumen o evaluación clínica ocupacional, la historia sociolaboral que la hace trabajo social, las interconsultas si son necesarias por otras especialidades y se adjunte una copia de su historia clínica. Todo esto debería hacerlo en 10 días, ¿no? Sabemos que el tiempo es muy corto muchas veces y es por eso que aún la gestora, bueno, no ha aplicado algún otro artículo que dice que si no remite la información en 10 días, la gestora podría realizar estas evaluaciones médicas por su parte y enviar todos los costos al ente gestor de salud, pero esto no se está aplicando por, bueno, reclamos de los entes gestores y bueno, porque sabemos, ¿no? Que hay muchos entes gestores que están muy llenos y lamentablemente no se puede realizar en este tiempo requerido.
pero sí es una recomendación para los entes gestores y, bueno, específicamente tal vez para las áreas de medicina del trabajo, que manden una nota indicando que no se va a poder realizar en estos 10 días la información, no se va a poder remitir la información en estos 10 días y que se solicite la ampliación del plazo, ¿no? Esto para evitar, bueno, que la gestora pueda tomar alguna otra, como les digo, hacer la compra de servicios, ¿no? Bueno, cuando se remite toda esta información a la gestora nuevamente, va a ingresar al Tribunal Médico Calificador, donde se revisa la documentación médica y se puede determinar tres cosas, ¿no? Uno, la calificación del caso con la asignación del porcentaje. Se solicita información complementaria al ente gestor de salud, es decir, si es que existen secuelas que, bueno, no están descritas o que no se ha pedido información a las especialidades correspondientes, se solicita información y nuevamente ingresa al Tribunal Médico Calificador con la información que se solicite para que se pueda calificar el caso. Y el tercero es que se pueda realizar compra de servicios o que se pueda solicitar la presencia del afiliado, ¿no? En compra de servicios se solicita específicamente cuando el trabajador ya no cuenta con cobertura de su ente gestor de salud, ¿no? Ha pasado su tiempo de cesantía, que son de 2 meses, y bueno, ya no puede acceder a los servicios en su ente gestor, entonces se realiza la compra de servicios para posteriormente realizar la calificación del caso, ¿no? La calificación, como dice el artículo 70 de la Ley de Pensiones, la calificación del grado, origen, causa, fecha de invalidez, dice, será realizada por profesionales médicos habilitados por el organismo de fiscalización, por la APS. Muchos de ustedes han debido ver que el año pasado ha salido la convocatoria para ser médico calificador, ¿no? En la APS, entonces se han presentado varios médicos de los cuales tenemos solamente 20 médicos habilitados, ¿no? 20 médicos que han podido aprobar el examen del MANEGI y, bueno, se han podido habilitar como médicos calificadores. Esta calificación realizada por los médicos habilitados deberá ser integral, dice, y de conformidad al Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez y la lista de enfermedades profesionales de acuerdo a su reglamento. Entonces, es por esta razón, por esta palabra que dice calificación, que tiene que ser integral, que los médicos calificadores solicitamos muchas veces información complementaria, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero es que yo estoy enfermo de silicosis y solo quiero que me cualifiquen mi silicosis, pero también tiene hipertensión, también tiene diabetes, también tiene otras patologías que son calificables. Entonces, como la calificación es integral, se debe solicitar información de todas las patologías que puedan adquirir un porcentaje. Entonces, por eso es que se realiza esta solicitud de información complementaria, ¿no? No se puede hacer solo de una patología o solamente de una cosita, tiene que ser integral. Ahora hay casos graves, ¿no? Por ejemplo, en los casos de cánceres que son terminales, que sabemos que tienen un pronóstico de vida incluso muy reservado, entonces sí se hace la calificación con lo que tiene. ¿Para qué? Para poder asegurar que este trabajador tenga una renta por invalidez. Pero en muchos casos se le solicita que se haga su recalificación en un año. ¿Para qué? Para que puedan acceder tal vez a más del 80%, que significa una gran invalidez, y puedan acceder a los beneficios, bueno, al único beneficio que se aumenta, ¿no? Con la calificación de gran invalidez. Entonces, solamente en esos casos específicos, que son los casos oncológicos ya con metástasis y con riesgo de vida, o bueno, los estados vegetativos persistentes, qué sé yo, riesgos de vida, secuelas que tengan este tipo de riesgo, son los que se realiza una calificación más rápida, ¿no? Pero los demás, todos se tiene que solicitar información complementaria. A requerimiento del asegurado, dice, los médicos habilitados deberán solicitar la participación de los entes gestores de salud. Anteriormente, cuando estaba la entidad encargada de calificar, se mandaban notas a los entes gestores, ¿no? Donde se solicitaba la presencia de un médico o de los médicos tratantes, del médico del trabajo que haya evaluado el caso, para a acudir a las sesiones de calificación de invalidez. Creo que ha sido una o dos veces que he visto que han acudido algunos entes gestores, pero la mayoría de las veces simplemente estas notas eran archivadas con su historia clínica.
Actualmente ya, bueno, ya no se requiere específicamente, pero el asegurado sí puede solicitar que participe su ente gestor de salud. Los dictámenes emitidos por los médicos habilitados serán pasibles de recalificación de acuerdo al reglamento. Entonces, cuando una patología es crónica, pero puede avanzar, no puede ser, puede empeorar en el tiempo, entonces sí se solicita la recalificación. Puede ser a un año o generalmente a 2 años, ¿no? En el artículo 70 también de la Ley de Pensiones dice que en ningún caso los entes gestores pueden calificar el grado de invalidez, el origen y causa de la invalidez o fallecimiento, ni pueden dar la fecha de invalidez o la fecha de fallecimiento. Muchas veces no hemos recibido resúmenes clínico-ocupacionales que no son de médicos especialistas en medicina del trabajo, donde sí nos dicen, ¿no? Tienen que calificar como riesgo profesional o esto corresponde a riesgo o a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. Entonces, tengan mucho cuidado porque, como dice él, los entes gestores de salud no pueden calificar y no pueden decir cuál es el grado de invalidez, cuál es su origen o la causa. No simplemente ellos tienen que regirse a decir los diagnósticos, las secuelas que van a ser calificadas en el Tribunal Médico Calificado, ¿no? Dentro de las obligaciones del ente gestor, se establece que para efectos de la calificación, los entes gestores están obligados a remitir a la gestora pública todos los exámenes, análisis y estudios que van a respaldar la afección o desorden del asegurado y la nota en la que se comunica al asegurado su afección o desorden que es permanente e irreversible y que la atención curativa ya no procede, ¿no? Entonces, esta nota en la que se comunica esto al asegurado, eh, se sobreentiende que es este formulario de derivación. Asimismo, el decreto reglamentario, el 24469 del 97, dice que los entes gestores de salud deben emitir los diagnósticos y establece la restricción de emitir los criterios de grado, causa, origen, ¿no? Y mediante este decreto supremo, el 25178 del 98, que se aprueba el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez. Como pueden ver, el MANEGI, que se ha aprobado en el 98, ha tenido una actualización el año 2021, que, bueno, del 2017 es el que se maneja actualmente y es el que, bueno, actualmente tenemos, ¿no? Pero sí se ha trabajado igual juntamente con la ASUS para la actualización o para el cambio del Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez. Se ha trabajado desde el año pasado también para poder validarlo de alguna forma con los entes gestores de salud y con la APS, ¿no? Entonces, esto todavía está en aprobación porque este manejo tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, todavía está en proceso la aprobación del nuevo manejo. Tenemos algunas consideraciones, ¿no? Que nos da la ley de pensiones. El artículo 52 menciona la compatibilidad laboral, ¿no? El asegurado que tiene una pensión de invalidez y que continúa trabajando bajo relación de dependencia laboral o reingresa a la actividad laboral, no podrá ser despedido por este hecho. Esto, bueno, nos limita mucho a los entes gestores de salud, ¿no? Porque tenemos varios trabajadores que están o que cuentan ya con una pensión por invalidez, incluso más del 60% que significa una invalidez total, pero que siguen trabajando, ¿no? Entonces hay que aclararles a los trabajadores que la renta de invalidez es un sustituto o es una compensación, podríamos decir, a este salario que ya no van a recibir o a la disminución incluso de su salario. Entonces no es un bono, como dicen, ¿no? Muchos dicen, yo quiero tener mi bono de invalidez. No es un bono, es una renta de invalidez que va a sustituir el salario del trabajador, ¿no? Que está perdiendo su capacidad laboral. También tenemos el artículo 60 que dice la cobertura de salud. Las pensiones y pagos en los regímenes contributivo y semicontributivo generan derecho a la cobertura de salud en los entes gestores de salud para los asegurados, los derechohabientes y beneficiarias y beneficiarios. Entonces, con este artículo nos da a entender que un trabajador que va a dejar de trabajar porque tiene ya una patología calificada, sí va a tener derecho a tener las prestaciones también en su ente gestor de salud.
muchos, bueno, nos solicitan, ¿no? O nosotros solicitamos en la gestora las interconsultas a las especialidades. ¿Cómo tienen que ir estas interconsultas? Primero, tienen que identificar la signosintomatología actual, los diagnósticos definitivos o actuales. El médico especialista debe identificar las secuelas permanentes e irreversibles, como se ha mencionado anteriormente, y adjuntar los exámenes complementarios que sustentan estos diagnósticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la silicosis, se debe adjuntar la radiografía de tórax, la espirometría y la gasometría. Por ejemplo, ¿no? Para una diabetes adjuntarán los exámenes de laboratorio, por ejemplo, y de acuerdo a las complicaciones o el daño a órgano blanco que pueda tener las enfermedades, se deberían adjuntar todos los documentos que respalden estos diagnósticos. Se debe adjuntar los tratamientos realizados, debe describir estos tratamientos, la respuesta a los mismos, indicar si ha concluido todo tratamiento posible, porque esto nos va a dar lugar a lo que son las secuelas permanentes e irreversibles, ¿no es cierto? Si no ha concluido tratamiento, entonces obviamente no va a tener todavía estas secuelas. O si es que está haciendo un tratamiento solamente paliativo, por decirles, para el dolor, o un tratamiento que va a mantener la funcionalidad de determinada articulación, también eso debe decir el informe del especialista. Y como final debe tener el pronóstico, ¿no? Como les comentaba anteriormente, incluso en la parte de traumatología, nos indican un pronóstico funcional o muchas veces un pronóstico vital. Hay interconsultas que nos responden, ¿no? Así con, bueno, a mano, pero a veces nos dicen, no tiene secuelas, pero sí puede continuar con su trámite, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de informes que lamentablemente a nosotros no nos ayudan. Bueno, para que puedan conocer un poco de lo que es el manual de calificación del grado de invalidez, vamos a identificar las variables independientes que se van a dividir en los sistemas, son 14 sistemas: osteomuscular, nerviosos, reumáticos. Todas las enfermedades se van a dar o se van a ir englobando en uno de estos 14 capítulos del Maneji para dar un porcentaje en la variable independiente. Posteriormente, para hacer la calificación, también se consideran las variables dependientes. Estas van a ser las actividades de la vida diaria, la ocupación o cómo su desempeño en el trabajo, y las actividades sociales. Estas específicamente nos dan los especialistas en medicina del trabajo, ¿no? Y posteriormente se realizan ajustes por edad, por afectación a la economía del trabajador para obtener el valor final de la calificación. Posteriormente vamos a tener la lista de enfermedades profesionales en la última parte del Maneji, también divididos en diferentes tablas para identificar el tipo de o el grupo de enfermedad que se relaciona al trabajo. El Maneji, que les decía que está actualmente en revisión, bueno, se ha visto con un acuerdo con la COF y el gobierno desde el 2013, ¿no? Donde se ha visto que se debería elaborar de manera conjunta este manual de calificación mediante la COF, ¿no? Con esa directiva que tenían anteriormente, ¿no? Ahora, como han habido cambios tanto en la Central Obrera Boliviana y otras, es por eso que hasta ahora no se ha podido aprobar el nuevo Maneji, ¿no? Porque se han surgido nuevas observaciones a este nuevo Maneji. Bueno, actualmente la calificación obtenida podemos tener para la enfermedad o el accidente común, o llamado también riesgo común, una calificación igual o mayor al 50% y menor al 60% les va a dar una pensión parcial que se obtiene de multiplicar el grado de invalidez obtenido, la calificación, por el referente salarial de riesgos, ¿no? Y una pensión igual o mayor al 60% que corresponde al 70% del referente salarial de riesgos. Entonces, estas son dos fórmulas que se van a aplicar y que van a ser, que les van a explicar mejor en la gestora a los trabajadores cuando vayan a realizarnos un trámite de invalidez. Mientras que por enfermedad o accidente profesional, o lo que decimos riesgo profesional, o el laboral, que ya lo habíamos mencionado para los trabajadores independientes, existe la calificación que es igual o mayor al 10% y menor al 25%, que se les va a dar una indemnización o un pago global que es igual a 48 veces el referente salarial de riesgos por el grado de invalidez, multiplicado por el grado de invalidez.
Si tiene una pensión o una calificación, perdón, igual o mayor al 25% y menor al 60%, les va a corresponder una pensión parcial que viene del grado de invalidez multiplicado por el referente salarial de riesgos. Y una calificación igual o mayor al 60% va a corresponder al 100% del referente salarial de riesgos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, obviamente para el riesgo profesional o laboral es un poco más alto y bueno, tiene más beneficios, ¿no? También, bueno, cuando el trabajador ya tiene una calificación de invalidez, puede solicitar la revisión del dictamen. Los dictámenes, decía que se emitan por la entidad encargada de calificar, ahora la gestora, serán pasibles de revisión por el afiliado dentro de los 45 días calendarios siguientes de recibida su notificación. La solicitud de la revisión del dictamen deberá realizarse ante la superintendencia por escrito y haciendo referencia a la resolución objeto de la revisión. Entonces, cuando ya se solicita la revisión del dictamen que se ha emitido por la gestora, va a pasar a otro tribunal, ¿no? Que es un tribunal médico de revisión, el cual revisa la calificación que se ha realizado por la gestora, hace una nueva calificación y bueno, ese es el dictamen final, por decirles, ¿no? Si es más o menos de lo que se había obtenido por la gestora, entonces es el que se va a validar, ¿no? Y con ese se va a quedar, ¿no? Hasta que haga su recalificación, si es que ha tenido una renta por invalidez, o bueno, hasta que pueda esperar un tiempo a que tal vez sus patologías bueno, empeoren, ¿no? Y pueda obtener una renta por invalidez. Algunas veces es beneficioso, ¿no? El Tribunal Médico de Revisión revisa en detalle todos los documentos e incluso se puede juntar mayor información y va a dar un dictamen final, que a veces sí es beneficioso para el trabajador, pero también se han visto casos en los cuales en la gestora, por decirles, tenía derecho a un pago global y bueno, cuando ha ido al tribunal de revisión, pues les ha salido que, bueno, tenía una calificación menor y ya no ha accedido ni siquiera a un pago global. Bueno, eso sería todo lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Espero que se haya comprendido la exposición y bueno, sea de utilidad para todos ustedes. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues aquí estamos dispuestos para em, absolver cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio, por su excelente ponencia. Es bastante importante este tema para la población en general, para la población trabajadora. Conocer acerca de los beneficios que puede tener ante una situación tan lamentable como es un estado de invalidez y saber que no van a estar en el desamparo, ya que van a tener el apoyo, por ejemplo, de la seguridad social en este caso. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas, consultas que existan de parte del auditorio. Vamos a leer las primeras 4 preguntas y por favor vamos a poder levantar la mano en orden para poder hacer la pregunta directamente a la doctora. ¿Está bien? Doctora Aparicio, entonces voy a hacer lectura de alguna de los comentarios. Bueno, hay sobre todo comentarios y mensajes de agradecimiento por su ponencia, algunos saludos de personas que la conocen. Y bueno, en este caso podemos dar paso, por favor, a las personas que tengan dudas o preguntas, pueden levantar la mano y tienen el micrófono habilitado. Buenas noches. ¿Puedo preguntar, doctor? Por favor, adelante. Mi pregunta, doctora Aparicio, y bueno, gracias por la información. Va respecto a aquellas personas o aquellos asegurados que están en etapa terminal de cáncer, ya metástasis. ¿Hay un tiempo determinado a la espera del dictamen? Porque hemos visto aquí en Cochabamba que 2 personas sí han fallecido y no han logrado ese dictamen. Entonces, no sé si en algún lado de la normativa existe un tiempo determinado. Por favor, doctora, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, existe un tiempo para que puedan responder la gestora, ¿no? En realidad, am, es de 45 días máximo, pero lamentablemente
en la transición que ha habido de la entidad encargada de calificar a la gestora pública, ha habido mucho retraso en, ¿cómo les puedo decir?, en la derivación de los casos, ¿no?, al Tribunal Médico Calificador, y se han ido ahí acumulando, 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 y además nos ha habido un cambio en la forma de procesamiento, ¿no? Anteriormente se procesaban los dictámenes, o bueno, se hacían las calificaciones con el expediente físico, pero por ahorro de papel, ahorro de, bueno, traslado incluso de documentación, se ha optado por realizar el escaneo de la documentación en la gestora. Entonces, todos estos cambios han incidido en que haya un retraso, lamentablemente, en la respuesta que se tiene que dar, ¿no? Pero ahora ya se está tratando de dar celeridad a los casos que son más urgentes, ¿no? Se está identificando, ya tenemos, por ejemplo, un grupo de médicos que están identificando los casos que son más urgentes y se les está dando prioridad. Lamentablemente, sí, probablemente antes, en estos 2 años que han pasado, bueno, que está la gestora, eh, bueno, hemos tenido ese tipo de problemas, como les comento, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya se está dando un poco más como les digo, están fluyendo más, ¿no?, los casos para poder ser calificados lo antes posible. También se está viendo, como les decía, este tipo de medidas, como es la habilitación, por ejemplo, del formulario de derivación, porque hay muchas personas que inician un trámite de invalidez y, bueno, ya por decirles, por una apendicectomía, ¿no? O por una colecistectomía, que sabemos que a veces tienen alguna secuela, pero que no van a alcanzar a un 50% o a una renta por invalidez. Entonces, estos casos ya tendrían que frenarse en el ente gestor porque entran todos los casos, ¿no? Como les digo, a veces por un riesgo común, por ejemplo, ha perdido, no sé, una parte de la uña, o a veces una parte del pulpejo, qué sé yo, y empiezan a hacer su trámite de invalidez. Lamentablemente hay mucha desinformación, ¿no? El trabajador incluso por este tipo de consultoras que hay a veces, que les dicen, no, inicia nomás, por decirles, tengo 5 accidentes de trabajo, uno con un golpe, o golpes específicamente, ¿no?, en ciertas partes del cuerpo, y ya por las denuncias de accidente de trabajo, muchas veces específicamente el sector minero piensa que ya es acreedor de una renta. O por los años de trabajo, ¿no? Dicen ellos, no, yo ya tengo 15, 20 años de trabajo y yo estoy seguro que voy a tener una renta por invalidez. Entonces, no es así, ¿no? Y esto es lo que se está queriendo, no sé si frenar, pero sí, por lo menos que sí lleguen a la calificación los casos que realmente requieren esta renta de invalidez, ¿no? Entonces, con esto, yo creo que también va a mejorar y va a fluir más la calificación de los casos en la gestora. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat e indica Juan Morales. ¿Es posible realizar una calificación de invalidez sin resumen clínico ocupacional? Es posible, como les decía, solamente se hace la calificación de invalidez sin resumen cuando hay peligro de vida, ¿no? En este caso, los casos oncológicos con metástasis y que ya están tal vez con riesgo de vida, pero eso tiene que decir su informe médico, porque a veces nos mandan informes, por decirles, de hace 1 o 2 años, en la cual el trabajador estaba bien o estaba haciendo solamente controles y bueno, pues en este momento está controlado su cáncer o no sé, por decirle, está haciendo recién los exámenes complementarios para poder identificar si existe o no una metástasis o recidiva incluso, ¿no?, del cáncer y lamentablemente nos llegan estos informes y nosotros tampoco podemos decir si tiene derecho o no tiene derecho, entonces tenemos que sí o sí pedir esa información complementaria y quien nos puede decir siempre va a ser el médico especialista en medicina del trabajo. Por eso es que solicitamos a veces sí el resumen clínico ocupacional cuando el informe del especialista no es claro, entonces no nos da, no nos ayuda, por decirles, a sacar una calificación lo antes posible. Pero sí hay casos que sí podemos calificar sin resumen. Gracias, doctora. Por favor, Cruzcaya Giraldez tiene la palabra. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Realmente un tema bastante interesante y bueno, que en estos últimos años los entes gestores hemos estado recibiendo muchas solicitudes de trámites de invalidez. Yo tengo tres dudas, por favor. En el caso, por ejemplo, de una persona que ha hecho su trámite de invalidez, ha calificado y continúa trabajando. Las bajas médicas se puede seguir otorgando o ya no se puede seguir otorgando las bajas médicas. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, en el Crusquelia, caso, disculpa, para la doctora, para evitar que se olvide la pregunta anterior, le daremos tiempo para que las vaya respondiendo una a una, ¿le parece? sí, claro que sí, gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, bueno, en el caso este de que tengan una persona que haya calificado con algún grado de invalidez, según la última normativa que es de la ASUS también, dice que ya no se le puede otorgar bajas médicas por esa patología, ¿no? Es decir, se ha calificado por una diabetes mellitus con retinopatía, qué sé yo, y está enfermo o, bueno, solicita una baja médica por la diabetes, ya no se le debería dar la baja médica por esa patología. Ahora, si tiene un resfrío, si se ha caído, un esguince, qué sé yo, que no se relaciona con su calificación, sí todavía puede acceder a la baja médica, pero no por la patología con la que ha calificado, ¿no? Más aún si es que la patología calificada alcanza más del 60%. Gracias, doctora. En la segunda duda, la segunda consulta, por favor, una persona que haya tenido la invalidez calificada, ¿tiene derecho a la inmovilidad en la fuente de trabajo o no? Para la inamovilidad necesita el carnet de discapacidad, es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? La diferencia entre lo que es el trámite de invalidez y la parte de discapacidad. Entonces, para acceder a la inamovilidad necesita específicamente discapacidad. Ya. Y por último, doctora, si no es mucha molestia, la fibromialgia, porque tenemos varios casos que se nos presentan, ¿la fibromialgia entraría como discapacidad? La fibromialgia es una enfermedad, bueno, discapacitante podríamos decir, ¿no? Porque sí genera mucho dolor, pero en algunos casos sí hemos calificado fibromialgia con enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque sí se relaciona mucho el estado psicológico del trabajador con el dolor que tienen. Entonces, cuando sí se relaciona, sí, a veces sí llega a calificar porque el dolor a veces es muy fuerte. Entonces, se considera, pero como le digo, ¿no? Con ciertas especificaciones para realizar la calificación. Muchas gracias, doctora, por aclararme las dudas que tengo. Gracias. Que tenga Para buena noche. servir, igualmente. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat. Indica, ¿los trabajadores con invalidez grave y discapacidad y que reciben pensión pueden continuar voluntariamente trabajando? Ya, como les había leído, ¿no es cierto?, este artículo de la ley de pensiones que dice que sí pueden continuar trabajando, pero ya, a ver, en muchos entes gestores de salud se ha identificado, ¿no? Que, por ejemplo, una renta de invalidez que les da por más, o calificado con más del 60%, que significa una invalidez total, ya no deberían estar trabajando, ¿no? Porque se trata de una invalidez total, que significa que ya no pueden desempeñar casi en ningún lugar su trabajo. Pero hay algunos, como les decía, que lo consideran como un bono y no como una renta. Deberían retirarse, pero no hay ninguna cosa o normativa que les obligue a retirarse en sí. Pero sí, los entes gestores, como les digo, muchas veces en sus reglamentos de la Comisión de Prestaciones y etcétera, se han identificado y han puesto, ¿no?, ciertos candados, por decirles, para que estos trabajadores puedan incluso acceder a una evaluación de puesto de trabajo
para poder ver, ¿no? Qué trabajo pueden realizar. Y en algunos casos, en algunas empresas que realmente el trabajo es muy pesado, estamos hablando, por ejemplo, de las empresas mineras y de otras que realmente están expuestos a muchos riesgos. Bueno, se ha recomendado al trabajador que deje de desempeñar sus funciones, ¿no? Pero en la normativa como tal no hay algo que nos pueda decir o que nos pueda ayudar para poder desvincular al trabajador, ¿no? Pero este sí se puede estar aún trabajando. Aún, ¿no? La norma de medicina del trabajo se ha aprobado hace unos 2 años, no más, ¿no? El 2022 se ha aprobado esta norma cuando yo todavía trabajaba en un ente gestor. Dice, ¿no? Que las evaluaciones de puesto de trabajo solamente corresponden a los trabajadores con una calificación menor al 60%, ya que, como les comentaba, una calificación mayor al 60% significa que es un inválido total, entonces se supone que no tiene que desempeñar o no podría desempeñar ninguna ocupación, ¿no? Entonces, habría que trabajar tal vez en más normativa de cada ente gestor para poder ver cómo se van a manejar este tipo de casos. A la pregunta añade justamente qué puede hacer el empleador si tiene continuas bajas médicas. Pero el trabajador insiste en continuar trabajando. Claro, en ese caso, como les decía, en la normativa de la ASUS ya indica, ¿no? Que un trabajador ya no puede acceder a el certificado de incapacidad temporal o baja médica con una calificación mayor al 60% o o la baja médica por la patología que se ha calificado. Entonces podrían utilizar la normativa para poder proteger, ¿no? Los entes gestores, porque lamentablemente, como es tan permisiva nuestra normativa, nuestra legislación, muchos abusan, podríamos decir, de ello, ¿no? Porque si quieren la baja médica, si quieren su renta, si quieren su sueldo completo, y lastimosamente eso desangra, ¿no? A los entes gestores de salud. Bueno, me parece que son todas las consultas por hoy. Doctora, nuevamente agradecer en gran manera su participación, su excelente ponencia, que ha aclarado muchísimas dudas de un tema tan complejo y tan importante como es justamente el trámite y la evaluación de invalidez. Muchas gracias, doctora, y esperamos poderla encontrar en siguientes simposios, en siguientes webinars. Gracias. La agradecida soy yo, doctor, y bueno, cualquier consulta, cualquier cosa, estoy acá para ayudarle siempre. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, a continuación tengo el gusto, el placer de dar la bienvenida a la ingeniera Mónica Verónica Monzón Choque, quien es ingeniero industrial de profesión, especialista en seguridad industrial, higiene ocupacional, medio ambiente y calidad, además de especialista en preparación y evaluación de proyectos de inversión, profesional certificado en Lean Manufacturing Sigma, Master and Business Administration, además que desempeña funciones de gestión pública en etapas de diseño, construcción y puesta en marcha para proyectos de alto impacto. Es ahora quien nos va a dar el tema de gestión de infraestructuras seguras en establecimientos de salud. Por favor, ingeniera, la voy a hacer coanfitriona para que pueda compartir la pantalla. Podemos hacer un poco de prueba de video y sonido. Gracias. Buenas noches tengan a todos. Buenas noches, doctor. Por favor, confírmeme si se puede escuchar. Se escucha clara, fuerte y claro. Excelente. Entonces voy a empezar a compartir. Eh, por favor, voy a también pedirle que me confirme si es que se logra apreciar la presentación. Se ve toda la pantalla, solamente falta que lo ponga en modo presentación, ingeniero. Perfecto. Se puede ver la Ah, presentación. perfecto. Entonces, agradecida por la invitación que realiza la ASUS hacia mi persona para impartir este tema de vital importancia, ¿no? Relacionado a la gestión de infraestructuras seguras en establecimientos de salud. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla.
Entonces, sean todos bienvenidos. Se dice, ¿no?, que la mejor infraestructura es aquella que, espérenme un momentito, es aquella que no se nota, ¿no? Cuando el agua sale, cuando la luz brilla, cuando el aire es puro. Pero en el ámbito de la salud, ese silencio es un resultado de toda una gestión de riesgos implacable. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, hoy vamos a desglosar el por qué la seguridad en en todas nuestras infraestructuras es la primera línea de defensa contra cualquier siniestrabilidad laboral y cómo un diseño seguro es una inversión rentable. Esto para reducir cualquier tasa de accidentabilidad y a la larga reducir la carga del seguro social de largo plazo, ¿no? Muy bien. Para empezar esta charla, quiero que hablemos del establecimiento de salud como un sistema de sistemas. ¿Por qué? Inicialmente, cuando daban la bienvenida a a este ciclo de charlas en este día, comentaban, ¿no?, que los entes gestores de salud nos basamos, o sea, somos la razón de ser por todos los asegurados que tenemos afiliados. En ese entendido, tenemos a la seguridad industrial, que va a enfocar en su integridad a todas las máquinas, instalaciones eléctricas, calderas, gases medicinales, entre otros. A su vez, como un macro, tenemos a la seguridad operacional, este se va a enfocar en todos los procesos, ¿no? Mantenimiento, cuál va a ser el flujo de trabajo. Esto para que no ocurran errores que interrumpan el servicio de atención a pacientes. En ese entendido, en la salud, la seguridad de la infraestructura es un soporte invisible de la seguridad para los pacientes. No solo los pacientes asegurados, ¿no? También tenemos a todos los visitantes que acompañan a estos pacientes, adicionalmente de los trabajadores que están incluidos y son también una fuente vital en el establecimiento de salud. Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis interno de todos los factores importantes que deben incluirse en los establecimientos de salud, ¿ya? De acuerdo a las evaluaciones de riesgos que se realizan anualmente en cada establecimiento de salud, acorde al grado que estos tengan de prestación de servicios, una de las primeras variables importantes para hacer un análisis es el sistema de prevención y protección contra incendios. Bien, nosotros en todo establecimiento de salud identificamos dos tipos de sistemas de prevención y protección contra incendios. Tenemos los sistemas pasivos y los sistemas activos. Los sistemas pasivos previenen y sectorizan, ¿ya? Y los sistemas activos detectan y extinguen. Entonces ahí vemos dos imágenes muy referenciales. Vamos a explicar cada una de ellas del por qué la importancia de estos sistemas especiales de prevención y protección contra incendios. Antes, cuando se elaboraban proyectos de diferente tipo de industrias para prestaciones de servicios y demás, se hablaban de sistemas especiales de detección y supresión de incendios. A partir de la gestión 2022 hemos actualizado un poco la normativa en materia de prevención contra incendios y ahora hablamos de los muy conocidos SETSIS, ¿ya? Entonces, hablando de la protección contra incendios, analicemos en primera instancia a los sistemas pasivos. Los sistemas pasivos son pasivos que cubren estructuras. Pueden ser pinturas ignífugas, sellado de grietas y demás. Dentro de las estructuras tenemos la ignifugación de todas las estructuras metálicas, tenemos también a la sectorización, donde hablamos de muros y puertas cortafuegos que pueden limitar la propagación de cualquier tipo de fuego. Y por último tenemos el sellado, ¿no? El sellado de pequeñas aberturas que pueden evitar el paso de humos. Un claro ejemplo ahí podemos ver en la imagen es el sellado, ¿no? En este caso de una cubierta, del techo.
Tenemos un cielo falso que muchos nos preguntamos, ¿no? La parte metálica nos va a ayudar a sostener los pequeños recubrimientos de cielo, ¿no? Sin embargo, es un pequeño sellado también que se tiene como medida de prevención para evitar que el humo pase por diferentes partes y se propague a partes superiores de la edificación. Bien. Tenemos también a los sistemas activos. Entonces, dentro de los sistemas activos tenemos a los sistemas portátiles y los sistemas fijos. O sea, portátiles que también pueden denominarse como móviles y fijos que van a estar exclusivamente empotrados en un solo lugar. ¿Ya? Entonces, dentro de los sistemas de protección contra incendio portátiles, tenemos los que son de transporte manual o de transporte sobre ruedas. Dentro del transporte manual tenemos a los muy conocidos extintores manuales portátiles, ¿no? Que deben tener en todas las edificaciones acá en los establecimientos de salud, ¿no? Para tra- eh, apagar pequeños conatos de incendio. Son los más comunes debido a que son de mayor practicidad, ¿no? Como ustedes sabrán, este tipo de extintores requiere un mantenimiento anual, ¿no? Cada año deben ser recargados, debe tener un mantenimiento también estructural de todo el cilindro que ocupa el agente extinguidor, que nos van a ayudar a apagar los conatos de incendio. Entonces, es importante este punto porque cada año se debe hacer un refuerzo en la capacitación a los trabajadores referente al uso de este tipo de extintores, porque a veces se da que debido a la alta rotación de personal hay, y a la ocurrencia de alguna eventualidad, no hay una buena capacidad de respuesta ante ese tipo de emergencias. Eso debido a que no ha habido también una capacitación a esos trabajadores. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Ahora, su, su accionamiento, el saber dónde yo lo debo colocar, dónde debo yo, qué tipo de agente voy a usar, qué tipo de extintor, de qué capacidad va a ser este, cuál es el radio de cobertura y demás, va a responder a un estudio de carga de fuego. ¿Ya? En este estudio de carga de fuego vamos a nosotros hacer un análisis de todos los materiales que existan en el ambiente y son propensos a generar un incendio y todas las posibles causalidades que puedan generar este tipo de incendios. Puedan haber algún desperfecto eléctrico, puede haber algún material explosivo y demás. ¿Ya? Entonces, paralelo a este, tenemos los extintores sobre ruedas, que generalmente son los extintores de tipo agua que nos ayudan a enfriar, ¿no? Diferente tipo de conatos de incendio que puedan generarse en un ambiente. Analizando un poco los sistemas activos fijos, ya hablamos de los de acción manual y los de acción automática. Los de acción manual están muy identificados con hidrantes, gabinetes, pueden haber carreteles, entre otros, ¿no? Tenemos los de acción automática, en la cual vamos a poder encontrar a todos los rociadores automáticos, vamos a poder encontrar detectores de humo, calor, temperatura y demás. ¿Ya? Y estos van a ser accionados por un pulsador, ¿no? ¿Por qué estos sistemas sistemas de protección activa son importantes? Tanto los portátiles como los fijos tienen una combinación importante. ¿Debido a que los fijos nos van a ayudar a dar a conocer que hay un evento relacionado a un posible conato de incendio mediante vamos a tener que pulsar algún pulsador de emergencia, va a tener que activarse un sistema de alarmas, un sistema de luces de emergencia y demás, y los cuales nos van a ayudar a comunicar a todo el personal y a todas las personas que se encuentren en el ambiente la ocurrencia de algún evento relacionado con fuego. Adicionalmente, van a ayudar estos sistemas a que podamos hacer el uso de los sistemas de protección portátiles, ya sea un extintor manual y demás, o un sistema de acción manual, ¿no? Que
puede ser un hidrante, demás, ¿sí? Adicionalmente a lo que es los sistemas de protección de incendios, analizamos también según el tipo de fuego que nosotros podamos tener o generarse o pueda generarse en el ambiente. Ya, como muchos de ustedes han debido ver, ¿no? Hay diferentes formas de poder identificar al fuego y cada año se han ido actualizando esta normativa para ayudarnos a identificar el tipo de fuego que pueda haber, ¿ya? Entonces, inicialmente, de acuerdo a la norma NFPA 10 de esta gestión, tenemos cinco tipos de fuego, ¿no? Los fuegos de clase A, que están relacionados con sólidos combustibles, que son papel, madera, cartón, textiles, algunos tipos o revestimientos de plástico y demás, ¿no? Estos están representados por una letra A dentro de un triángulo verde. Tenemos también los fuegos de clase B que están representados por líquidos inflamables y combustibles como la gasolina, diésel, querosén, que pueden estar presentes en poca cuantía en nuestra área de trabajo, ¿no? Y ahí tenemos fuego, está representado por un rectángulo rojo y la letra B. Tenemos también a los fuegos de clase C que están originados por piezas eléctricas o electrónicas, cableados, enchufes, motores y demás, ¿no? Que está representado por un círculo azul y la letra C. Tenemos a los fuegos de clase D que son de origen metálico, como el magnesio, potasio, uranio y aluminio, que están representados por una estrella amarilla y en su interior tienen a la letra D, ¿no? Por último, de acuerdo a la NFPA 10, tenemos la clasificación de fuego K, que está relacionado con todas aquellas grasas y aceites, especialmente para fuegos provenientes de la cocina, ¿no? Grasas, aceites animal y vegetal. Entonces, en nuestras casas, por ejemplo, saliéndonos un poco del establecimiento de salud, todos tenemos una cocina. Entonces, en nuestra cocina nosotros deberíamos tener a disposición un extintor de este tipo de clase de fuego, porque si hacemos el uso de alguna grasa vegetal, algún aceite y demás, y no controlamos bien este tipo de conato de incendio, va a ser un poco complicado realizar el control, ¿no? Si no disponemos de estos extintores, es mucho más complicado. Tenemos también, por otro lado, a la norma ISO 3941 de esta gestión, donde incluye una nueva clasificación para los extintores, ¿no? O clases de fuego. Tenemos a la clase de fuego L, que está netamente relacionado con los fuegos que involucran celdas y baterías de iones de litio, donde no hay presencia de litio metálico, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta clase de fuego generalmente involucrada ya en la norma ISO? Es porque ya tenemos los muy conocidos autos eléctricos, ¿no? Entonces, estos están directamente vinculados con esta clase de fuegos. Eh, Vamos a hablar a continuación de los sistemas de señalización de seguridad industrial, ¿ya? Otra parte, reiterando el análisis interno que debemos hacer dentro de nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, la señalización de seguridad industrial en hospitales o en cualquier establecimiento de salud siempre va a ser importante para guiar, proteger y prevenir todo tipo de riesgos entre el personal, los asegurados, visitantes e incluso contratistas, ¿no? Porque hay algunas veces que nosotros incluimos diferente tipo de servicios en los establecimientos de salud por empresas terciarizadas y deberíamos incluir también que si bien el establecimiento de salud tiene normas específicas para la prevención de riesgos laborales, esos contratistas también deben hacer caso a las normas que tenga ese establecimiento. Entonces, dentro de esta señalización de seguridad industrial tenemos diferentes tipos de señales, ¿no? Tenemos las señales de evacuación, tenemos las señales contra incendio, las señales de obligación, las señales de prohibición, las señales de advertencia, ¿ya? Vamos a
ver en la siguiente presentación un poco algunos ejemplos de este tipo de señales, las más frecuentemente usadas en los establecimientos de salud, ¿ya? Sin embargo, es importante también hacerles conocer que estos sistemas de señalización de seguridad industrial obedecen también una clasificación, ¿no? Una señalización horizontal que generalmente está sobre un suelo o un pavimento y una señalización vertical que está en paredes, columnas o pueden ser también carteles colgantes que nos van a ayudar a transmitir o comunicar, advertir o alguna un nivel de precaución que deben tener los visitantes y demás en nuestro establecimiento de salud. ¿Ya? Entonces, hay diferencias, ¿no? Entre la señalización horizontal y la señalización vertical. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la ubicación, la señalización horizontal generalmente está en el suelo, pavimento, delimita áreas de circulación, ¿no? Y la señalización vertical está en paredes, columnas, techos, postes y demás. La vamos a poder encontrar con mayor frecuencia en estas áreas. Respecto a la función, la señalización horizontal generalmente nos ayuda a guiar, a orientar, a delimitar flujos de circulación. ¿Ya? Y la señalización vertical nos ayuda a identificar, a reglamentar, a advertir y demás eh, los ambientes o los posibles riesgos que puedan existir en un ambiente de trabajo. Respecto a su visibilidad, la señalización horizontal siempre es inmediata, no requiere desviar la vista, o al menos eso es lo que se pretende cuando se realizan los estudios de señalización de seguridad industrial, ¿no? La señalización vertical generalmente está a la altura de la vista. En el caso en Bolivia, nosotros tenemos una altura determinada de 180 centímetros, una ubicación estándar, ¿no? Sobre todo para las señalizaciones de evacuación que son que son de vital importancia, ¿no? Para los establecimientos de salud. Respecto a los ejemplos, en señalización horizontal podemos tener flechas de colores, franjas de diferentes colores, rojo, azul, amarillo, que nos van a ayudar a delimitar, como les indicaba, flujos de circulación. Respecto a la señalización vertical, ya hablamos de letreros que vamos a poder complementar, ¿no? En diferentes áreas y también de los planos que vamos a tener que implementar también referente a rutas de evacuación para todo el personal en caso de alguna eventualidad. Van a estar las rutas de evacuación de algún residuo sólido generado en un establecimiento de salud y demás. ¿Ya? Entonces, respecto a los tipos, en señalización horizontal pueden ser marcas viales, símbolos pintados. Y respecto a la señalización vertical, lo vamos a poder encontrar en forma de placas, en forma de carteles o letreros colgantes, en tótems. Acá en Bolivia, en La Paz, tótems, solo no tenemos mucha implementación de tótems. Hay muy pocos lugares que han logrado implementar este tipo de señalización, pero no como señalización de seguridad industrial, sino como una señal para indicar la ubicación de una actividad específica. Entonces, se ha visto la necesidad y también la importancia de implementar en tótems algunas medidas de seguridad, ¿no? E informativas hacia la población y demás, pero sí, seguimos andando en esos pasos para poder llegar a ese objetivo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de todos los sistemas de señalización de seguridad industrial. En el primero tenemos las señales de obligación, ¿no? Que nos van a ayudar a obligar al trabajador a que debe portar cierto tipo de implementos o equipos de protección personal. Nos va a obligar a indicarle que hay cierto tipo de actos que se debe realizar. Como ustedes saben, la pandemia nos ha dejado varias enseñanzas, ¿no?
Una de ellas ha sido el lavado de manos frecuente, el uso de agentes antisépticos, agentes desinfectantes y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos las señales de obligación. Debajo de este cuadro también tenemos las señales de protección contra incendios, ¿no? Ahí tenemos ya un cartel que nos indica que el extintor se encuentra presente en ese lugar específico para combatir un pequeño conato de incendio. Adicionalmente a este podemos tener los pulsadores de emergencia y demás. ¿Ya? A su lado tenemos las señales que nos van a prohibir cierto tipo de acciones que puedan alterar todo el sistema de seguridad que se tenga implementado en ese ambiente o en esa zona, como prohibido el paso, prohibido fumar. Prohibido el paso, aunque no me crean, es una de las señales más frecuentes que se ha visto en todo tipo de industrias, no solo industrias, ¿no? Actividades, servicios, obras, todo tipo de proyectos. Debido a que, lastimosamente, en Bolivia tenemos la costumbre de que nos tienen que pintar en grande un cartel que nos diga prohibido el paso para que nosotros evitemos entrar a esa área y lesionarnos, ¿no? Entonces, hay algunos accidentes graves que se han podido percibir y estos han sido porque personas han omitido este tipo de señales, han ingresado a ciertos ambientes y han lesionado, se han lesionado. Entonces, una de esas, este cartel es uno de los más frecuentes, ¿no? En todo tipo de actividades. Tenemos también las señales de advertencia, ¿no? Que nos dicen el riesgo eléctrico, riesgo de corrosión y demás. El riesgo eléctrico que está presente en todo tipo de actividad, ya que todos actualmente disponemos de energía eléctrica para realizar cualquier tipo de actividad, considerando también que gran parte de casi todos los equipos se están energizando. Ahora ya tenemos cocinas eléctricas, ya tenemos calderas eléctricas y demás implementos, por lo que esta señal de advertencia se ha vuelto muy frecuente. La de abajo es una señal de prohibición, ¿no? Que deberíamos tener en todos los establecimientos de salud que tengan diferentes niveles de elevaciones, ¿no? Diferentes elevaciones. Y esta que nos indica, ¿no? El prohibido el uso de los ascensores en caso de eventualidades, en caso de alguna emergencia. ¿Qué tipo de emergencias? Sismos, incendios y demás. ¿No? Entonces tenemos también en el lado derecho a las señales de evacuación que nos van a ayudar a salir todos o evacuar a una zona segura. También nos van a ayudar a identificar todos los equipos de emergencia que podamos tener en nuestros ambientes, ¿no? Vamos a tener botiquines de emergencia. Entendemos que como establecimientos de salud, nosotros ya somos salud. Entonces, tenemos todos los implementos, no necesitamos un botiquín. Alguna vez se ha escuchado ese tipo de comentarios. Sin embargo, es importante disponer de un botiquín de emergencias en caso de que se tenga que evacuar a toda la edificación. Se tiene que tener este botiquín móvil para que éste se lleve hacia la zona segura y se pueda atender a algún lesionado que haya, que exista, ¿no? Por esa evacuación o por la eventualidad que hay en el ambiente. Entonces, ahí radica la importancia de tener este tipo de dispositivos de emergencia. Tenemos también otros dispositivos de emergencia, tenemos sillas de ruedas, tenemos camillas, tenemos también collarines cervicales y demás, ¿no? A su vez tenemos los muy conocidos letreros verdes que nos van a ayudar a identificar la salida hacia esta zona segura, ¿no? De acuerdo al Código de Seguridad Humana, la NFPA 101 nos indica que todo establecimiento de salud debe, o todo establecimiento como tal, debe tener una salida principal y otra salida de emergencia. En gran parte de los establecimientos de salud que tenemos,
implementados acá en La Paz, en otros departamentos, se ha podido identificar que solo disponemos de un medio de egreso y ese medio de egreso es usado como salida y también una salida de emergencia. Entonces, ahí ya tenemos ya tenemos como que algo que podemos mejorar, ¿no? Y ahí, ah, bajo esa imagen también podemos tener carteles relacionados o pictogramas relacionados a la advertencia que puedan existir en los ambientes. Voy a pedir a la participante Elisa Aquino, si no me equivoco, me parece que me está apoyando con la señalización, flechas en la pantalla. Bien. ¿Por qué también es importante los sistemas de señalización de seguridad industrial? Otra de las más utilizadas que no pueden faltar en los ambientes es la señalización luminiscente. ¿Por qué? Estas nos ayudan a señalar todas las salidas, ¿ya? Y también nos van a ayudar a ubicar y a encontrar los equipos de protección ante la falta de luz, que es una posible emergencia que se va a poder dar, ¿no? Un corte de energía eléctrica. Entonces, si tenemos un establecimiento de salud que presta servicios 24 horas y en la noche nos vemos afectados por un corte de luz, este tipo de carteles nos va a ayudar a identificar dónde se encuentran las salidas, dónde se encuentran estos equipos de emergencia. Entonces, son de importante análisis también porque generalmente pensamos que imprimiendo un cartel en un papel, con este ya hemos cumplido la norma, es suficiente, dice. Ya no le damos la practicidad y la importancia a este tipo de elementos. Del por qué le estamos instalando en el ambiente y demás. ¿Ya? Bioseguridad, otra parte importante como medida de prevención dentro de un establecimiento de salud. Como ustedes saben, la bioseguridad es todo un conjunto de medidas preventivas que nos van a ayudar a mantener el control de los factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos que vamos a tener presentes en todos los establecimientos de salud. En ese entendido es importante recordar, ¿no? Los principios de la bioseguridad, ¿no? La universalidad, el uso de barreras, los medios de eliminación contaminado. La universalidad, ¿por qué? Ustedes saben que al trabajar en establecimientos de salud, nosotros indicamos que toda persona que ingrese a un establecimiento de salud es apacible a tener alguna enfermedad. El uso de barreras habla de barreras tanto físicas, barreras químicas que nos van a ayudar a protegernos de las personas que tengan alguna enfermedad. Ahí generalmente tenemos al uso de equipos de protección personal, ¿no? Tenemos los guantes, protectores respiratorios de diferente índole, protectores visuales, tenemos los delantales descartables, tenemos a las cofias y demás. También tenemos aquí en el uso de barreras a lo que es la implementación de cierto tipo de vacunas, ¿no? Ah, seguido a ello tenemos la eliminación o los medios de eliminación de todo tipo de material contaminado, ¿no? ¿Qué tipo de materiales pueden haber en el ambiente que se han podido contaminar y cómo los vamos a eliminar? Entonces ahí hablamos de la gestión de residuos sólidos, ¿no? ¿Cómo gestiona el establecimiento de salud los residuos sólidos para prevenir cualquier tipo de lesión? Entonces, ahí tenemos, como ustedes saben, un manejo interno y un manejo externo. Dentro del manejo interno tenemos una clasificación y separación en el origen, tenemos el almacenamiento primario, un tratamiento si es que correspondiera de acuerdo al tipo de residuo sólido generado, la recolección y transporte interno, un almacenamiento intermedio y un almacenamiento final, ¿no?
Luego, en el manejo externo tenemos a la recolección y transporte externo de los residuos sólidos, que ya está más relacionado con la empresa que hace el aseo urbano, ¿no? En este caso, en La Paz Limpia, en el Alto Trébol y en otros departamentos y municipios, la empresa que esté destinada a ello. Entonces, dentro del manejo interno hay ciertas normas que se deben seguir que también están vinculadas con la señalización que debe contener estos ambientes, la cantidad de salidas que debe tener, las rutas de evacuación, cuánto tiempo, en qué momento del día se va a hacer la evacuación de estos residuos, cómo vamos a evitar tener una contaminación cruzada dentro de este ambiente o dentro de todo el establecimiento de salud para que no estemos lesionando o no estemos dispersando, ¿no? Más los microorganismos que están presentes en este tipo de residuos sólidos y demás. Tenemos también el manejo externo, ¿no? El manejo externo ya generalmente no lo realizamos nosotros, ¿no? Pero está más o menos el tratamiento que se realiza por los tipos de residuos sólidos que generamos es tener, ¿no? Una área específica en la cual vamos a empezar a apilar todos los residuos. Bueno, eso es lo que hace al menos la empresa de tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Empieza a apilar todos los residuos infecciosos, pone primero una capa impermeable, se apila los residuos sólidos, añade una capa de arcilla, añade una capa de cal, una capa de arcilla, una capa de tierra y demás. Y ese proceso lo hace por niveles, ¿no? Hasta llegar a un nivel superior y demás. Otro aspecto importante para analizar es el análisis y control del aire, ¿no? En un establecimiento de salud, el aire es un vehículo de enfermedades o también puede ser considerado como una barrera de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos el control de climatización y control de aire, hablamos de presiones positivas o presiones negativas. Presiones positivas generalmente encontradas en quirófanos, donde el aire limpio siempre se debe empujar hacia afuera, esto para impedir el ingreso de contaminantes. En caso de las presiones negativas, tenemos, en caso de que tengamos salas de aislamiento de enfermedades infecciosas, el aire no debería salir al pasillo. Así evitamos diferentes tipos de contaminación cruzada, ¿no? En ese entendido, ya hacemos monitoreo de diferente tipo de agentes que puedan estar presentes en estos ambientes, ¿no? Y analizamos también la cantidad de renovaciones de aire que debemos tener en ese ambiente y comparamos, ¿no? Con la normativa, si el número de renovaciones de aire es el suficiente para ayudar a poder controlar el flujo del aire dentro del ambiente. Tenemos también algunas consideraciones complementarias relacionadas a seguridad industrial en establecimientos de salud. Algunas relacionadas como la iluminación de emergencia, ¿no? Cuyo requisito industrial es una autonomía mínima de 90 minutos, ¿no? En este caso, eh, se debe permitir procedimientos médicos durante apagones, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, debemos tener algún grupo generador de energía eléctrica. ¿Qué tipo de agente debe ayudar a accionar ese tipo de generadores para yo poder tener esa autonomía mínima y poder dar el servicio necesario en el ambiente y demás? Pisos antiestáticos, ¿no? Cuyo requisito industrial para nosotros va a ser la conductividad controlada. ¿Por qué? Debemos evitar todo tipo de chispas en áreas donde se almacenen gases inflamables o explosivos. Tenemos el almacenamiento de diferentes tipos de agentes químicos, donde el requisito industrial es disponer duchas de emergencia y lavaojos. En el caso de manejar algunos agentes químicos un poco más complejos como diésel, gasolina, tiner y demás, tener algunos equipos o algunos dispositivos que nos van a ayudar a contener posibles derrames, ¿no? Derrames que están prohibidos, ¿no? Pero lastimosamente en varias industrias
los derrames no son bien controlados. Entonces solo le echan un poco de aserrín y ya con eso disponen de todo el aserrín contaminado en diferentes tipos de bolsas y demás. ¿Ya? Entonces, la respuesta inmediata ante salpicaduras de desinfectantes es un objetivo principal que debemos cuidar, ¿no? Recuerden que por bioseguridad debemos hacer la desinfección de todas las superficies que puedan haber tenido contacto con algún patógeno o un microorganismo que pueda generar alguna enfermedad. Entonces, es importante para ello disponer de este tipo de duchas de emergencia y lavaojos. Respecto también a la protección radiológica, es importante que se haga un blindaje con plomo, ¿no? Esto para que evitar lo más posible la exposición, ¿no? De todo el personal en principalmente el servicio de rayos X, ¿no? Por último, algo importante que debemos considerar, es importante hablar del plan de emergencias y desastres. Ya saliéndonos un poquito más de la seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a centrar un poquito más en la seguridad operacional, donde ya vamos a incluir a todas las personas que también están presentes en nuestras áreas de trabajo. Entonces, un plan de emergencias y desastres en establecimientos de salud nos va a ayudar a definir cómo debemos reaccionar ante eventos que que pueden superar la capacidad normal de respuesta. ¿Ya? Entonces, en este plan no se habla simplemente de cerrar y salir, ¿no? Cuando hablamos de plan de emergencias en otro tipo de rubros, decimos, ¿no? Ya, evacuamos todos, cerramos, salimos, contamos que todos estemos y listo, ¿no? En este caso, en los establecimientos de salud, y es un poco más complejo. Ahí debemos garantizar la continuidad de la atención de todos los pacientes mientras protejamos la vida de ellos mismos y también de los que no pueden moverse por sí mismos. Ya es un poco más complejo. Cada establecimiento de salud tiene su particularidad de acuerdo a su ubicación geográfica y demás. Entonces, hablamos también de un plan de recuperación. Finalizada una crisis, el plan, ¿qué debe definir? Debe definir una inspección técnica en la infraestructura antes de reingresar a los pacientes. Entonces, si ha ocurrido un sismo, podemos reingresar a los pacientes nuevamente. Hay que analizar toda la infraestructura, cómo están y demás. Tenemos que hablar sobre la reposición de inventarios, si es que ha habido el uso de cierto tipo de medicamentos, oxígeno y demás. Y también hacemos el conocido debriefing, que es una reunión con todo el personal para analizar qué es lo que falla y qué es lo que funciona. ¿Por qué? eh, de acuerdo a al CIPSI, a la norma que nos va a ayudar a identificar a la prevención y a la protección contra incendios, nos indican que de acuerdo al rubro, de acuerdo al tipo de establecimiento de salud, al tipo, la cantidad de pisos, superficies y demás, debemos realizar cierta cantidad de simulacros contra incendios. Entonces, realizamos simulacros contra incendios en los establecimientos de salud, avisamos que vamos a realizar un simulacro contra incendios, no avisamos a quienes incluimos, incluimos pacientes, no incluimos pacientes, incluimos personas que va a haber cierto tipo de eventualidades, van a haber lesionados, en fin. ¿Ya? Entonces, después de hacer un simulacro contra incendios que nos va a ayudar a prepararnos para aprender a responder a este tipo de eventualidades, es importante analizar qué es lo que falla, ¿no? ¿En qué se ha fallado? Tenemos un tiempo de evacuación estimado de 2 minutos, pónganse, y hemos evacuado en 10 minutos. Pucha. En 10 minutos ya, pues hasta la resistencia al fuego de los materiales ya está así por el tope. Entonces el fuego se está propagando. ¿Estará bien ese tiempo de capacidad de respuesta? ¿No estará bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué ha fallado? Sistemas de comunicación, de advertencia, ¿han sido buenos? ¿Han sido malos? Entonces todo ello analizamos en esta etapa, ¿no?
Entonces, un plan de emergencias deficiente siempre va a aumentar la siniestrabilidad laboral. Si el personal de salud se lesiona durante una evaluación, o perdón, una evacuación mal gestionada, va a derivar a más casos de accidentabilidad, ¿sí? En ese entendido, recuerden, eh, los planes de emergencia son de vital importancia dentro de los establecimientos de salud. Es importante siempre notificar la emergencia, alarmar sobre una evacuación, determinar las rutas de evacuación hacia una zona segura, definir un punto de encuentro, una zona segura y recordar siempre, ¿no? Mantener la calma, avisar a a las entidades correspondientes, ubicar los planos de evacuación más cercano en una ubicación estratégica, ¿no? Estar atentos al escuchar una sirena, identificar siempre la ruta de evacuación, dirigirse al punto de encuentro, identificar a los brigadistas de evacuación, desalojar en forma ordenada hacia el punto de encuentro. En presencia de humo, ¿qué debemos hacer? Cubrirnos nariz, boca con un paño y demás. Si usted se encuentra en una evacuación sectorizada, siga las indicaciones del brigadista. Bastante importante, ¿sí? Entonces, para terminar, voy a requerir la participación de la charla, voy a requerir de la participación de todos ustedes. Voy a presentarles a continuación dos imágenes. Entonces, por chat, me encantaría que me respondan, ¿ya? Voy a presentarles dos imágenes, ¿ya? La primera está relacionada con esta, ¿no? Este es un amigo muy temeroso, ya muy temerario para todos, ¿no? Tenemos aquí a un tiburón, ¿no? Un tiburón que está nadando en un océano. ¿Qué pasaría si nosotros nos encontramos frente a este compañero, un tiburón? ¿Les genera una sensación de peligro o no les genera una sensación de peligro? Quisiera que me respondan esa preguntita en el chat respecto a esta primera imagen. Por último, tenemos esta imagen que está relacionada con una persona, ¿no? Que va y decide tomar el sol bajo unas palmeras, ¿no? Está ahí contemplando el océano, el mar, está tranquila, está de vacaciones, no pasa nada, está relajándose y demás. Esta imagen número dos, ¿les genera una sensación de peligro? ¿Sí o no? Entonces, estoy viendo sus respuestas. Dicen algunos, ¿no? Respecto a la primera imagen, sí genera miedo por el peligro latente, muy bien. Algunos dicen la segunda imagen, no. Muchos dicen no, la segunda imagen, muy bien. Quiero compartirles un dato importante, ¿ya? Entonces, miren, hay alrededor 5 ataques mortales de tiburón al año en todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, la caída de cocos mata a 150 personas al año en todo el mundo. ¿Qué significa? Es más probable morir por un golpe de coco que ser comido por un tiburón. Con esto, con este mensaje, quiero llegar que quiero darles a conocer que la prevención de riesgos es muy importante, no solo en nuestras áreas de trabajo, también en los lugares donde vayamos a visitar, también en nuestros domicilios. Entonces, es importante darle importancia, ¿no? A este tipo de percepciones que debemos analizar y es muy gratificante para mí compartirles estos mensajes en conmemoración, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Siempre debemos prevenir alguna lesión o alguna enfermedad que podamos tener y esto nos va a ayudar siempre a mejorar nuestra percepción, no solo dentro del trabajo, sino también fuera.
¿no? Entonces, si hay alguna pregunta relacionada al tema, pueden hacerla ahora. Muy bien, para las preguntas, por favor, pueden levantar la mano para hacerla directamente o mandarla a través del chat. Aprovechando la oportunidad, y quiero agradecer a la ingeniera por la excelente presentación, tan interesante, con datos muy útiles y sobre todo el dato final bastante interesante que seguramente a todos les ha dado vueltas la cabeza. Muchísimas gracias, ingeniera. Mientras tanto, por favor, pueden aprovechar Gracias a en usted. estos momentos para hacer las preguntas a la audiencia. Tenemos una que indica, ¿se puede exigir a las empresas afiliadas a nuestro ente gestor de salud todas estas pretensiones? Bien, buenas tardes. Bueno, respondiendo a esa pregunta, ¿no? Claro que sí. Nosotros al ir a hacer una evaluación de riesgos mediante, ¿no? La parte de higiene y seguridad industrial en las unidades de medicina del trabajo, puede exigírseles a las empresas que hagan el cumplimiento de cierto tipo de normativa legal. Ya, entonces allí está pues todos estos aspectos de seguridad industrial. En Bolivia no tenemos la muy conocida norma técnica de seguridad, la 09-23, donde recopila, ¿no? Cierto tipo de sistema de gestión. Es más o menos un sistema de gestión que ayuda, en teoría, ¿no? Ayuda a prevenir todo tipo de lesiones que pueda haber. Entonces, nosotros al ir a hacer una inspección a las empresas, podemos exigir, ¿no? Si nosotros identificamos que hay una máquina que puede generar atrapamiento de miembros y esta no está debidamente señalizada, no está debidamente delimitada y demás, podemos recomendar al empleador que implemente cierto tipo de sistemas de prevención y este ayude a que no hayan estos accidentes, no se repitan accidentes y demás. Nos podemos exigir en ese aspecto. Lastimosamente, los entes gestores de salud podemos recomendar, podemos inspeccionar, pero no podemos sancionar, ¿no? Quienes son el ente sancionador acá en Bolivia es el Ministerio de Trabajo, que debería o hace, ¿no? Inspecciones y hace el control de la norma técnica de seguridad. ¿Tienes señalización? Tienes, a ver, ya. ¿Tienes extintores? Sí tienes, a ver, ¿qué tienes? ¿Tienes botiquines? ¿Tienes? No tienes. Ah, tienes que tener, si no te vamos a multar. Más o menos ese es el proceder que se tiene con ellos, ¿no? Entonces, siempre es importante recomendarles a las empresas e indicarles, ¿no? Que deben hacer el cumplimiento de estas normas básicas de seguridad para sus trabajadores, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿cómo se debe proceder ante un incendio en un garaje con equipos médicos como tomógrafos o rayos X por el riesgo de liberación de radiación? Mm, Ya. En, si tienen ustedes un ambiente principalmente donde se cuenten equipos de alta tecnología, deben tener un agente extinguidor especial, ¿ya? Entonces, cuando se hacen los estudios de carga de fuego, van a ustedes ahí, van a ver toda la carga de fuego que puede estar presente dentro del ambiente. Este debe responder a esas necesidades. Si es un equipo caro, se debe tener un agente que nos pueda ayudar a contener ese incendio y también a proteger el equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, tenemos que verificar que tengamos todos los medios eh, eh, para eliminar el conato de incendio, ¿ya? Si es un pequeño conato, inicio de un incendio, sí podemos actuar.
Si ya estamos hablando de un incendio ya de palabras mayores, tenemos que salvaguardar nuestras vidas y evacuar ese ambiente, comunicarnos con bomberos para que ellos ya vengan y se hagan cargo de el evento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que tener a disposición todos los equipos de emergencia. Tenemos que tener ahí, les mencionaba, ¿no? Los agentes, los sistemas pasivos y activos. Los sistemas pasivos nos van a ayudar a que el fuego no se propague a ambiente a otro ambiente. ¿Ya? Ahí vamos a analizar toda la resistencia al fuego de los materiales constructivos con los cuales se ha realizado la edificación. ¿Será de ladrillo? ¿Qué tipo de revoque tendrá? ¿Será yeso? ¿Será hormigón? ¿Será? No, no es ladrillo, es un material delgado, ¿no? Que nos ayuda a simular una pared. Analizamos aquello, ¿ya? Luego analizamos los sistemas activos. Tenemos los extintores, tenemos los sistemas de humo, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de evento, lo primero que sucede es, si nuestro sistema es moderno, tenemos sistemas de detección, tenemos sirenas, tenemos pulsadores, tenemos sensores de humo, temperatura y calor, y estos están vinculados a una central que te va a ayudar a indicar, ¿no? Que en tal ambiente está ocurriendo o hay tal nivel de temperatura o hay presencia de humo, va a empezar a sonar entonces ahí ya tenemos una primera alarma, ¿ya? Entonces, una primera alarma. Tenemos también otra alarma con las personas que van a estar colindantes alrededor de el área donde se esté propiciando el fuego, ¿no? Entonces, esa persona tiene que dirigirse lo más pronto posible hacia los sistemas de emergencia, pulsadores. Tiene que pulsar el pulsador de emergencia, este va a activar las sirenas. Se activan las brigadas de emergencia. Generalmente estas brigadas son de combate contra incendios, primeros auxilios, de evacuación y demás. Entonces se activa la brigada de combate contra incendios y esa persona, ese brigadista es el que tiene que hacer el uso de ese agente extinguidor, ¿no? El extintor que va a estar presente allí. Entonces, como les decía inicialmente, es importante tener un extintor acorde a las necesidades que se tenga en ese ambiente. En el caso de tomógrafos, es importante, es un equipo bastante caro. Generalmente se recomienda un agente limpio, ¿ya? Entonces, se acciona el extintor que tiene el agente limpio, se contiene el incendio y ya tenemos ahí contenido. Si no logramos contener ese incendio y demás, y ha pasado bastante tiempo del tiempo de evacuación, tenemos que evacuar toda la edificación para salvaguardar la vida de todas las personas que estén dentro del ambiente. ¿Ya? Una recomendación bastante importante es analizar o realizar un buen estudio de carga de fuego dentro de los ambientes y a su vez también realizar un buen análisis de los sistemas de protección pasiva que se tengan en el ambiente. Tanto sistema de protección pasivo con activo son una combinación importante que nos van a ayudar a evitar estar evacuando todo el edificio. Si nosotros identificamos bien estos sistemas, tenemos buena separación de ambientes, tenemos pintura que nos va a ayudar a prevenir el ingreso o de el fuego hacia otros ambientes y demás, y a la vez tenemos los equipos de combate contra incendios, va a ser sencilla la atención de esa emergencia, ¿ya? Entonces, caso contrario, no, va a ser difícil. Muchos hospitales, muchas empresas y demás omiten hacer este tipo de estudios específicos y lo único que hacen es ir a la tienda más cercana que vende extintores y le dicen, quiero un extintor. Ya, la empresa te vende un extintor y a veces te asesora. Te dice, tú necesitas un agente limpio porque tus equipos son caros, pero este extintor vale 3.000 bolivianos.
Ahora hay este extintor de dióxido de carbono que te va a salir 2.000 bolivianos. Ahora hay el extintor de polvo químico seco que te va a salir 800 bolivianos. Y como estamos acostumbrados a comprar lo más económico, ¿no? Porque tenemos un presupuesto limitado, compramos el de polvo químico seco y ya contaminamos todo el ambiente, no cuidamos del equipamiento que está en el ambiente donde ha ocurrido el evento y demás. Entonces, es muy importante realizar este tipo de estudios, ¿no? Con personal que esté debidamente capacitado y certificado para realizar este tipo de recomendaciones, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera, por la excelente presentación, por la ponencia, por ayudarnos a resolver muchas de las dudas. Tenemos una pregunta más y con eso nos despedimos. Indica, ¿nos puede explicar qué es un hospital seguro de acuerdo a la OPA y la OMS? Ya, muy bien. Un hospital seguro no es pues un hospital donde nunca va a ocurrir un evento. Lastimosamente, todos los tipos de eventos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo, se pueden dar tanto por factores humanos o por una condición subestándar, ¿ya? Entonces, tener un hospital seguro es uno de los retos más importantes que están atravesando todos los establecimientos de salud a nivel mundial. Ya tenemos establecimientos de salud de diferentes niveles, con diferentes características y demás. Sin embargo, llegar a la perfección de tener un hospital que no te pueda generar una lesión, que no te pueda generar una patología, es bastante complicado. Y en Bolivia, al menos, nos hemos olvidado bastante de ello, ¿no? Entonces, un hospital seguro debe ser, pues, un área donde, como les indicaba inicialmente, debemos nosotros reconocer cierto tipo de medidas de prevención relacionadas a la seguridad industrial, a la higiene ocupacional y también medidas que van a estar vinculadas a lo operacional, ¿no? A cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta y cuál va a ser nuestro nivel de volver a reactivar el servicio para la atención de los pacientes. Entonces, es bastante complicado tener un hospital seguro, pero no imposible. Entonces, paso a paso, lo que se está tratando de hacer conjuntamente con la ASUS es empezar a implementar cierto tipo de medidas en los establecimientos de salud que nos puedan ayudar a evitar lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la larga. ¿No? Entonces, ya los entes gestores de salud tienen que ser los pioneros, ¿no? En implementar cierto tipo de recomendaciones que se hagan para tener este tipo de establecimientos que puedan tener buena capacidad de respuesta ante todo tipo de eventualidades que se puedan generar en el establecimiento de salud. Muchas gracias, ingeniera. Yo creo que ha sido una presentación bastante edificadora para todos aquí presentes. Y bueno, esperamos contar con su presencia en próximas oportunidades. Es un placer y nuevamente haberla presentado y pues nuevamente agradecerle, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a los participantes. Gracias a la ASUS por realizar este tipo de eh, actividades en conmemoración al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, agradecer a todos los expositores, a los presentes el día de hoy, a nombre del doctor Pedro Luis Flores Bustamante, director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social de corto plazo. Ha sido pues una de estas actividades tan importantes para toda la población asegurada, beneficiaria, y contamos con más de estos seminarios, más webinars la siguiente semana, el día jueves, a la misma hora. Todos están gentilmente invitados.
Nuevamente agradecer su presencia, sus consultas y que desearles un buen descanso, una buena noche. Muchas gracias.